Se escucha, dice. Ok. Ya, vamos a ir retomando. A ver, habíamos estado con el seguro. Lo último que hemos hecho. El prorrateo del seguro. Vamos a ir a los cálculos un momento. El seguro contra incendios por cobertura de 8 meses. Seguro diferido. Ok. Tal vez acá en los diferidos hacer algunas puntualizaciones sobre el tema de diferidos. A ver, siempre ocurre, ¿no?, que uno tiende a confundir cuando hablamos de diferidos. En el tema de los diferidos, y eso tienes que analizarlo bien cuando te lo plantean, vamos a poner lo siguiente. ¿Cuándo es un diferido? Puede haber diferido en pagos, por un lado, como puede haber diferidos en cobros. Entonces, puedo hacer un pago diferido o un cobro diferido, ¿no? Percibir un cobro diferido. ¿Qué significa en este caso de los pagos? Para el caso de los pagos, puedes, por ejemplo, los más comunes, pagar un seguro o pagar un alquiler. Vamos a hablar desde el punto de vista del pago. Que evidentemente, si fueras la empresa de seguros, tendrías que hablar de ingresos por seguro diferido. Y si fueras una empresa que alquila, entonces tendrías que hablar de ingresos por alquileres diferidos. No sé, sería simplemente lo opuesto. Pero como empresa no hacemos, no brindamos servicios de seguro ni tampoco puede ser alquiler, ¿no? En una empresa me refiero. Podría tener el tema del alquiler, pero ya otros conceptos serían muy extraños. Por ejemplo, en otros países se hacen diferidos de los sueldos, es decir, se pagan los sueldos por contratos anuales y se dan anticipos por ciertos periodos. Lo que en nuestro país no es así. Sí, tiene otra denominación, pero esos se llaman contratos a plazo fijo y evidentemente debido a sus cláusulas no puedes tomarlo como un diferido, no es un contrato ya de otro tipo. Pero ahora, veamos o analicemos bien esta parte. Como nosotros estamos haciendo gastos, hemos entrado al tema de pagos. Para que sea un diferido, tiene que haber más de un periodo. Tiene que pagar, en este caso, mayor a un periodo. ¿A qué se refiere eso? Por lo general, el periodo en este tipo de pagos es mes. O sea, si yo pago un determinado monto por la adquisición de un seguro y ese pago cubre más de un mes, es un pago diferido. ¿Se dan cuenta? Si yo hago un pago de alquiler, pero ese pago sirve para el alquiler de más de un mes, es un pago diferido de alquiler. ¿Por qué? Porque el pago no está yendo a cubrir solo un mes, sino va a cubrir varios meses. Entonces, estoy pagando de varios meses en una determinada fecha. Antes de que pase ese tiempo, ya está pagado. Eso es lo que genera eso es lo que se llama diferido. Pagar de forma prematura, ¿sí?, gastos que corresponden a meses posteriores. Esos son los diferidos.
Entonces, si yo les digo, se pagó el seguro de un mes, ¿es un diferido? Claro que no. Porque si solo pagas de un mes, no es diferido, eso es un gasto. Lo mismo ocurre con el alquiler. Se pagó el alquiler mensual, 2.000 bolivianos. ¿Ese es un diferido? Para nada. Porque si estás pagando de un solo mes, ese es un gasto mensual. No es un diferido. Entonces, ¿cuándo es diferido? Si me dice que se pagó el alquiler de 5 meses, ahí es otra cosa. Eso ya es diferido. O se pagó el seguro de 3 meses. Eso es un diferido, porque estoy pagando más de un periodo. El detalle es que cuando tú pagas un seguro, estás dando de forma anticipada, y cuando pagas un alquiler es de forma adelantada. Y ahí viene el detalle, ¿no? ¿Por qué cuando hablamos de seguro anticipado, y por qué cuando hablamos de alquiler adelantado? ¿Por qué no puede ser alquiler anticipado y seguro adelantado? A ver, ¿hay algún criterio sobre el tema de uso de eso? Porque cuando registramos seguros pagados por anticipado. Y cuando contabilizamos alquileres cobrados o alquileres pagados por adelantado. ¿Por qué no pueden ser anticipado y adelantado? ¿Cuál es la diferencia entre anticipado y adelantado? A ver, ¿alguien? ¿Algún criterio entre anticipado y adelantado? ¿Algún criterio? ¿Cuándo es anticipado y adelantado? Ninguno puede dar una percepción de lo que es anticipado, de lo que es adelantado. ¿Por qué se diferencia? A ver, en ese caso, más va relacionado con la certidumbre de un hecho. Es decir, el seguro, existe una probabilidad muy baja de que lo utilicemos, pero ante el riesgo tenemos que tener un seguro. O sea, un seguro, por ejemplo, cuando uno adquiere, no existe la certidumbre de que lo vayamos a utilizar. Lo único que nos garantiza es que si ocurriese algo, estamos cubiertos por un seguro. Entonces, habla de la certidumbre en el sentido de que cuando tú haces un pago anticipado, es para cubrir alguna eventualidad, alguna posibilidad en este caso.
Y en el caso del alquiler, no hay eso. Porque si tú pagas alquiler para varios meses, es un hecho que lo vas a utilizar. No dices, por si acaso pagaré alquiler adelantado, por si lo utilizo el ambiente o no lo utilizo. No, o sea, ahí no hay incertidumbre, ahí hay 100% de certidumbre. Porque vas a utilizar el ambiente que estás alquilando. Por eso, en el caso de la certidumbre, cuando tienes certidumbre por el pago, lo que estás haciendo es pagar adelantado. En cambio, cuando tú pagas de varios meses por algo que no sabes si lo vas a utilizar o no, estás pagando por anticipado. Con la posibilidad, porque eso es lo que tienen los anticipos, de que lo utilices o no lo utilices. En el caso del seguro. ¿Qué es lo mejor? No utilizarlo, desde luego. Claro, si tú contratas un seguro contra incendios, pagas de 10 meses para que estés cubierto 10 meses contra seguro, contra cualquier incendio. ¿Qué pasa si en 10 meses no ocurre un incendio? Nada, has gastado, pero durante 10 meses tienes la certeza de que cualquier cosa está cubierta. O sea, si hay un incendio, el seguro me va a reponer todo lo que he perdido. Por eso está cubierto. Ahora no existe certeza de que ocurra, ¿no? Pues no puedes pagar un seguro por adelantado, diciendo, fija que va a haber un incendio. Para nada. Entonces, lo adelantado tiene más certeza que lo anticipado. Lo anticipado, si quieren, es probable que ocurra o no. En cambio, lo adelantado es porque va a ocurrir. Por eso en los seguros se utilizan anticipado y en los alquileres adelantado. Evidentemente, como pagas de varios meses, a medida que transcurre el tiempo, esto se va volviendo gasto, como hemos visto ya con el seguro. Se registra cuando es un pago, se registra contra un activo diferido. Así es como se llama. Activo diferido, seguros pagados por anticipado o alquileres pagados por adelantado. Eso es un activo diferido. Y a medida que transcurre el tiempo, ese activo se va a ir volviendo en gasto. Gasto por seguro o gasto por alquiler. Eso es lo que ocurre con los diferidos. En el caso del seguro, eso es lo que ha pasado. Hemos pagado un seguro anticipado, 12,000 bolivianos, para cubrir 8 meses. El 87% es lo que corresponde al costo del seguro. Lo hemos repartido en 8 meses y eso significa que cada mes voy a registrar al gasto 1,305. Eso es lo que hemos contabilizado. Se ha comprado el seguro, ¿sí? Y el gasto se lo contabiliza cada mes. Y como es un gasto que involucra a los departamentos de producción, se prorratea. Eso fue lo que hicimos. Entonces, partiendo de eso, continuamos con lo siguiente. En el caso de la gasolina, tenemos gasolina. Vamos a echar aquí la transacción. Ya, en el caso de la gasolina, ocurre que inicialmente por el efecto de una ley, la ley 317, lo que ha hecho ha sido afectar a lo que es diésel y gasolina. Ojo que inicialmente la ley 317 solo hablaba de gasolina y de un tipo de gasolina y diésel. Es decir, en el tema de gasolina hay diferentes tipos, de diferente calidad, para diferente uso. Hay de diferentes tipos. Entonces solo afectaba al que es de consumo común. Luego de esto de la ley 317 han sacado una nueva ley donde ratifican todo lo anterior y solo amplían la gama de gasolina. O sea, todo lo que sea gasolina actualmente ahora se afecta. Antes tenías excepciones con las gasolinas
que venían del exterior, por ejemplo, la gasolina para avión y otro tipo de combustibles que estaban ahí. Actualmente, todo lo que sea gasolina o derivados o similares está dentro de este procedimiento, lo mismo que el diésel. Lo que anteriormente en la ley 317 tenía una clasificación específica. La gasolina común estaba afectada y los otros tipos de gasolina no tenían esa afectación. Ahora sí la tienen. Eso es lo único que ha hecho la nueva ley, que ha afectado. Pero el procedimiento sigue siendo base en la ley 317. ¿Qué significa eso? En la ley 317, que es un reformulado del presupuesto general, lo único que hace es aclarar que en el caso de factura de combustibles, sobre el 13% se tiene derecho a compensación del 70% de el crédito fiscal. El detalle está en la interpretación, ¿no? La ley 317 no habla de las facturas de gasolina, sino habla del contenido de las facturas. El contenido de la factura es el IVA crédito fiscal. Entonces, cuando habla del contenido, se refiere a que en el crédito fiscal solo puedes usar 70% para compensar y 30% no lo puedes utilizar. ¿Vale? Eso es lo que nos está indicando aquí. Eso es lo que nos dice en este caso. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Dependiendo. Por ejemplo, en este caso tenemos una factura, como ejemplo, de 500 bolivianos. De una factura de 500, el procedimiento para calcular el costo es 87% va a ser costo, 435. Y 13% va a ser el crédito fiscal, que es el contenido de la factura. Ahora, aquí se aplica la ley 317, donde dice, de ese contenido, o sea, de ese 13% de la factura, el 70% es válido para compensación, 45.50. Y el 30% no es válido para compensación, 19.50. IVA crédito fiscal no compensado, gasto. Ok, pero ocurre algo mucho más interesante. ¿Por qué no puedo sumar estos dos? 435 más 10, porque aquí tengo un costo y aquí tengo un gasto. O sea, al final, si forman parte del proceso, deberían ser costos. Sí, lo que pasa es que no puedo sumarlo si no demuestro que la gasolina es esencial para la producción. A ver, o lo que llaman es esencial para generar ingreso. ¿A qué se refiere con demostrar que es esencial? Sencillo. Si tú fueras una empresa de transporte, pregunto, ¿los combustibles son esenciales para generar ingresos en una empresa de transporte? ¿Sí o no? ¿Qué dicen? Para empresas de transporte es importante los combustibles para generar ingresos. Sí, licenciado. En ese caso, lo tendrías que sumar. Pero en una industria, digamos que fabricamos productos lácteos, como PIL, por ejemplo. En PIL, de hecho, van a comprar gasolina para limpieza de equipos o para alguna otra cosa, para mezclar con pintura y hacer un refaccionamiento de sus áreas, depende. Se pueden utilizar para muchas cosas. Ahora les pregunto, en PIL, ¿la gasolina será esencial para generar ingresos de la empresa?
En ese caso, no. Entonces, no lo sumes. Depende el giro que tiene la empresa. De ahí viene que en muchos casos suelen decirme, pero es que mi otra materia me ha enseñado a que debo sacar de aquí 70, 30 y del 70 el 87%, o si quiero. Hacer una serie de cálculos que al final llegamos a lo mismo. Llegamos a lo mismo. Por el procedimiento que apliquen, en un caso lo que tienen es sumado esto. En costos lo que tenemos es separado. Tenemos que saber cuándo se suma, cuándo no se suma. En costos se suma si la empresa en la que estás calculando necesita el combustible para generar su fuente de ingreso. Por ejemplo, se compra gasolina para que funcionen las turbinas de la maquinaria para producción. Entonces sí es esencial. Lo tendría que sumar estos dos y al costo. Pero si el combustible solo se utiliza en pequeñas cantidades y ocasionalmente para alguna que otra cosa, limpieza, refacción u otras cosas incluso, entonces no tengo que sumar este 13%, este 30% no válido, porque no estoy demostrando que sea esencial. Esa es la situación. Ahora, en base a esa explicación podríamos decir lo siguiente. ¿Hay otra forma de calcular? Pero claro que sí, hay muchas formas. El camino es diferente, pero al final llegas al mismo resultado. Yo he visto una, incluso lo enseñaba antes, donde hacíamos lo siguiente. Por decir, 500, sacábamos el 70%, 30%. Aquí salía 350, y acá salía 150. ¿Ya? De esto sacamos 13% y 87%. De esto sacamos 87%, 13%. Y sumábamos estos dos, 87%, decíamos, ese es el costo. Este es crédito fiscal compensable y este es crédito fiscal no compensable. Es lo mismo. Al final, este 87 es esto. Y este 87 es esto. Sumados serían esto. Y el 13%, pues lo tienes acá, ¿no? Incluido. Ah, no, perdón. Aquí me estoy equivocando en una cosa. Era así. El 100%. Ya me estoy olvidando ese cálculo que sí. Sí. Donde se sumaba estos dos y da esto. Y este 13% da esto. Así era. No sé cuál de los dos habrán aplicado. Pero es lo mismo. Llegamos a lo mismo. ¿Sí? Llegamos a lo mismo. Por un camino o por el otro vamos a llegar a lo mismo. La diferencia es que este cálculo sirve cuando le vas a sumar el IVA crédito fiscal no proporcional al costo. Es decir, cuando estás haciendo la suma de estos dos. Y lo que estás diciendo es que la empresa requiere el combustible como una fuente de ingreso. O es necesario para la generación de ingresos. O sea, este cálculo directamente está diciendo que es necesario para la generación de ingresos. En cambio, con este cálculo te da la opción de separar o unir. Esa es la diferencia. Si no, hagan su cálculo y vamos a ir aclarando y comparando si tienen otro procedimiento. En ese ejercicio es 400, 87% es 348, 13% 52. No válido para compensación 15,60 y 70% es compensable 36,40. Como es una empresa industrial, no depende del combustible,
Entonces lo voy a dejar separado. Solo por eso. Si fuera una empresa de algún tipo de servicio que funciona a combustible, lo sumaría. Pero como no es el caso, trabaja con otros materiales y demás, y la gasolina es secundaria. Incluso eso es simplemente algo ocasional, no lo tengo que sumar. Lo registramos contablemente esta gasolina. ¿Dónde está? Aquí. Asiento diario 27. Control costos indirectos. Desde luego. Insertar. Gasolina. IVA crédito fiscal. Y como un gasto no compensado. Caja moneda nacional. Gasolina. 348 es el costo. IVA crédito fiscal. Lo compensable, 36.40. Y lo no compensable son los 15.60. Y a caja tenemos que pagar los 400. Sumado, tenemos 400. Pago de gasolina para uso en la empresa. Ya está. Contabilizamos la factura de gasolina. Lo compensable y lo no compensable está diferenciado. Y el 87% se va al costo. Ahí está. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Prorratear. Entonces, traemos el prorrateo. Gasolina en base a número de empleados. Traemos la base. Ahí está la base. A ver, en este caso, número de empleados, tenemos 7, 6, 4, 3, 2, 5, 2. Algo está opción aquí, ¿verdad? 7, 6, 4, 3, 2, 5, 2. Ahora, 29. Tenemos el caso de 29 empleados. Pero, aquí claramente dice, por eso hay que leer el enunciado, si adquiero gasolina 400 según factura. Perfecto, pagado en efectivo, ya está. El cual es empleado en producción el 60% y el saldo entre comercialización y administración. Ahí ya me genera un doble análisis en este prorrateo. Porque de los 348, 60% va a ir a producción y el saldo se va a repartir entre administración y comercialización. No es un solo prorrateo, son dos prorrateos. Y eso hay que tener cuidado. Entonces, ¿qué significa esto? Significa que tengo que hacer aquí doble prorrateo por el tema del uso que tiene. Entonces, vengo acá y otra vez el mismo formato. Gasolina, número de empleados. La diferencia es que acá me dice primero empleados de producción. Aquí borro, excepto lo de producción. Y el segundo me dice entre empleados de comercialización y administración. Entonces, borro todo esto y dejo solo comercialización y administración.
Ahí está. Segregado. En base a esto, recién puedo hacer el prorrateo, pero mucho cuidado. Dice, para producciones, el 60%. De 348 por el 60% es 208. Y el restante es entre administración y comercialización. O sea, 348 menos 208 que está yendo para los departamentos de producción. Administración va a ser, y comercialización solo va a ser 139,20. Ya está, cumplo lo que dice el enunciado, entonces hago mi prorrateo. ¿Qué significa? 208,80 entre 13, factor, multiplicado 112,43 por 6, 96,37. Como lo demás no tiene base, va a ser 0. Verificamos la suma y la suma sale con 80. Está correcto. Ya tengo esto. El siguiente, la segunda proporción del gasto de gasolina se ha repartido entre administración y comercialización. 139,20 dividido entre 7, 19,88. Por 5 tenemos en este caso 99,43 y por 2, 39,77. La suma, en este caso sale, un segundito sale 139,20. Ya está prorrateado. Pero vean que por el enunciado me ha generado un doble prorrateo para un solo costo. Por eso el enunciado es clave cuando tienes que hacer prorrateos. Ya está. En este caso ya tenemos el prorrateo. ¿Cómo lo contabilizamos? Lo podemos contabilizar separado o fusionado. ¿Cómo quieren que lo registre? Separado, es decir, un asiento para este prorrateo, otro asiento para este, o fusionado, en un solo asiento los dos prorrateos. ¿Cómo lo hacemos? Para una mejor comprensión, ¿no? Separado, dice. Ya, lo vamos a separar. Vamos a poner acá. Vamos a insertar el asiento. $31 de mayo, asiento diario 28. Vamos a traer el primer prorrateo. Tenemos aquí a las órdenes gasolina 112,43. Ya, a la orden 2, igual gasolina 96,37. 96,37. Y no hay más cuentas. Control costos indirectos, gasolina 208,80. Prorrateo primario de gasolina a producción. Ya tenemos eso. Y el otro prorrateo, vamos a insertar acá, es igual, pero a las áreas de comercialización y administración. Así. Asiento de 29. Traemos el otro prorrateo. El último prorrateo en este caso, primario. Y los llevamos.
Ahí está. Gastos de comercialización, 99.43. Administración, 39.77. Total, 139.20. Producto de gasolina A, administración y comercialización. Listo, ya está. En 2 prorrateos he eliminado esta cuenta. Porque esto es lo que tiene que cerrarse. Una parte se ha cerrado en el A128 y la otra parte en el A129. Con eso tenemos ya completos nuestros registros de costos indirectos y sus respectivos prorrateos. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer ahora? Elaborar lo que se llama prorrateo primario, un resumen de prorrateo primario. ¿Qué significa? Todo lo que hemos ido prorrateando lo vamos a traer a un solo cuadro para saber cuánto es en total. Para no estar sumando uno por uno en la contabilidad, lo vamos a hacer en este resumen, que es un cuadro donde va a estar todos los prorrateos acomodados. Entonces, tenemos que elaborar esto. Solo que aquí va a ser orden de trabajo 1, orden de trabajo 2, almacén, mantenimiento, control de calidad. Un segundito. Va a ser control de calidad, comercialización y administración. Y sobre este resumen tenemos que ir elaborando, anotando todo lo que es las partidas que hemos prorrateado. 2 minutos, bueno, sí, 2 minutos, mismo enlace por favor.